Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad y este es el número 16. Amén, el número 16. Y le he puesto como título Las barreras, parte uno, porque quizá vamos a estar hablando de diferentes acciones que como cristianos y como no cristianos debemos aprender. Amén, para tener una relación cercana a este Dios maravilloso que proclamamos. Vamos a saludar ahí a las redes sociales. La verdad que me siento muy bendecida, así que quiero aprovechar esta oportunidad de enviar un saludo a México. Amén. Para nuestra hermana que no voy a decir su nombre, pero ella sabe que nos estuvo hablando por fanpage de Solange Tobar y, y que la verdad no es muy grato conocer la historia. Es muy grato y tremenda bendición de poder saber que nos escuchan de tan lejos y que están ahí continuamente siguiendo nuestras plataformas. También vamos a saludar a Colombia. Bueno, estamos como un poquito difónica, pero ya vamos mejorando de estas cuerdas vocales para seguir aquí. Recuerden que todos los martes, a partir de las 8 de la mañana, hora chilena, hora Miami, estamos a través de las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Ancho. Y todos los jueves, Belén le está acompañando a partir también de las 8 de la mañana. Y qué tremendo posca el anterior de Belén, hablando, ¿cierto?, de cómo ser hijo, testificando a Dios por una vivencia. Y mire qué tremendo. No soltó ningún versículo o una porción de la palabra, pero testificó en cada área de lo que nos comentó, de lo que nos compartió, ¿cierto?, a este Dios maravilloso y cómo Dios nos va enseñando a través de nuestras propias vivencias. Amén. Y bueno, en este episodio número 16 yo he querido traer las barreras porque de entre todas esas conversaciones que tengo con personas, con diferentes líderes, ¿verdad? O diferentes hermanos, hermanas de diferentes iglesias, algunos en medios sociales, a otros de radio. Bueno, siempre hay cosas que me llaman la atención en esas conversaciones diarias donde nos movemos. Es que la excusa o los peros, ¿verdad? Siempre están en la vida del cristiano y aún más en la vida de aquel que no ha creído todavía en Jesucristo. Y por eso le he puesto las barreras. Y en esta oportunidad quiero hablar de una barrera que nos aleja totalmente de una relación con Dios. Una relación con Dios. Escuche bien. Y esta primera barrera, ¿verdad? Recuerden que vamos a ir hablando de diferentes palabras, es el arrepentimiento, iglesia. Tenemos que ver en estos días, en este siglo XXI, el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento es un proceso que nos lleva a una relación con el Señor. Amén. A una relación con el Señor. Entonces, la Biblia enseña que esas personas que se arrepientan actualmente, ¿cierto? Ahora en las cosas de Dios, es porque hay una instrucción, hay un ordenamiento en su vida para poder hacer y vivir los principios, ¿cierto? Y los estatutos o digamos lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, arrepentirse de nuestros pecados, por ejemplo, y lo dice muy bien el libro de los Hechos 3:19, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que nuestros pecados sean borrados, al fin de que los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. El arrepentimiento, iglesia, es una decisión que tú tienes que tomar, que yo tengo que tomar, ¿verdad? Y si lo llevamos más allá, yo recuerdo cuando escribí la transformación del primer libro, cuando hablaba de la mariposa, tiene que suceder así. El arrepentimiento finalmente va a ser un resultado en tu vida. Y ese resultado te va a convertir en una nueva criatura y esa nueva criatura, esa nueva creación, lo podemos ver reflejado, lo escribí en la tapa de uno de los libros, 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura en Cristo. Amén. Por eso es importante este tema, yo creo, las barreras, porque nosotros vamos colocando en nuestra naturaleza humana, en nuestra mente, tantas excusas y tantos peros, ¿verdad?
y una de las cosas que no nos deja estar en una relación con el Señor es no arrepentirnos de esas cosas que nos alejan de Él. Amén. Como el pecado, como, ¿verdad? Como la falta de compromiso, como nuestra propia racionalidad, porque a veces pensamos tanto, pero no dejamos que el Espíritu Santo actúe. Es que el Espíritu Santo nunca va a ser un libro en cuestión o unas instrucciones, como cuando leemos el manual de algo que compramos, ¿verdad? La verdad que el Señor, a través de su Espíritu, se deja ver y se deja sentir y se deja usar de diferentes maneras. Por eso debemos estar atentos a estas barreras que nosotros colocamos, a estas barreras que tenemos ahí. Y esta primera barrera, anote ahí para que vaya comentándonos, tiene que ver con que no aprendemos a arrepentirnos. Amén. Mire, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos de los predicadores que habían, y creo que este fue uno que es bien especial, fue Juan el Bautista, ¿verdad? Esa voz que clamaba en el desierto y que llamaba al arrepentimiento para que tuviéramos ese acercamiento con el Señor, para que pudiéramos ir a lo que Dios estaba prometiendo, a lo que Dios había establecido ya en el Antiguo Testamento y lo que se estaba escribiendo sobre Jesús en la tierra. Y así, tantos versículos como cuando Jesús dijo en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Se vuelve a repetir el mismo versículo, pero ahora de la boca de Jesús. Primero fue Juan el Bautista. Y así como Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que los 12 apóstoles cuando se les envía, ¿cierto? Primero ellos tuvieron esa acción de arrepentirse de lo que habían vivido hasta esa instancia, de lo que eran, ¿verdad? Porque eso es el arrepentimiento. Es algo que usted siente por algo que ha hecho, que ha dicho o que dejó de hacer, quizá, ¿verdad? Y algo que cambia en su mente y en su corazón para que se vuelva una acción determinada. Eso es arrepentirse de algo que yo estoy haciendo constantemente y que sé a través de la palabra o por medio de la palabra, ¿verdad? Que no está bien. Y cuando los apóstoles fueron enviados, tuvieron que arrepentirse. Dice que, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire, Marcos 6:12. O sea, cuando ellos iniciaron el ministerio evangelístico, digamos así, de proclamar las buenas noticias, teníamos que haber, ¿cierto? Tenía que estar en la vida de esos hombres y mujeres el arrepentimiento. Entonces, tenemos que botar estas barreras, esta barrera de las excusas, estas barreras que no nos acercan a una relación con el Señor, ¿verdad? Hemos puesto en este episodio 16 las barreras y como primera parte estamos hablando del arrepentimiento. Así como también Pedro, incluso después del Pentecostés, en Hechos, hoy vengo con harta palabra porque estaba pensando mucho en que debemos arrepentirnos, que debemos llamar a la iglesia, llamar, ¿cierto?, al mundo, a las naciones, a todo aquel que no ha conocido a Dios, a que se arrepienta de sus actos para poder tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Mire, dice Pedro en Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hay una cantidad en el Nuevo Testamento de palabras de arrepentirse, de arrepentidos, ¿verdad? Porque significa cambiar, significa transformar, significa volver a la identidad original, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de ese hombre viejo que quizá ante el rey, ante el trono, está con manchas, ¿cierto? Está con arrugas, pero
cuando Él muere por nosotros en aquella cruz, limpia nuestros pecados, santifica nuestra vida y nos invita a una conexión distinta hacia el Padre. Él es abogado, ¿cierto?, con nosotros para llegar al Padre. Por eso, iglesia amada, es importante predicar en este tiempo que no solo basta con el amor y la bondad y misericordia de Jesucristo con nosotros, sino que debemos arrepentirnos de esos días malos, de esos días que le fallamos al Señor, que cometemos pecados, que quizá fallamos, cometemos errores y así, porque no siempre es pecado. Nuestra naturaleza, ¿cierto?, es pecaminosa y por eso nuestra relación tiene que ser con el Espíritu Santo constante, día y noche, para, ¿cierto?, apegarnos cada vez más a su presencia y poder sobrellevar los días buenos y también los días malos. Amén. Entonces, una de las cosas que implica cambiar, que implica la transformación, es arrepentirse. Y Jesús le dijo a muchos ahí en los evangelios, les dijo así: alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y al día y sígame. Mire, nosotros tenemos que aprender a llevar, ¿cierto?, esa cruz de naturaleza humana, esos deseos quizás carnales, esa vida carnal que nos cuesta despojarnos para entrar a la vida espiritual. Amén. Y así, además de arrepentirnos, debemos creer. ¿Y qué debemos creer? Este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Jesús, que Él vino a morir por mí y por ti en aquella cruz y que la sangre preciosa del Cristo, ¿cierto?, tiene ese poder transformador en los seres humanos. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por ser transformados? Amén. Hemos tenido que indagar en estas prédicas o en estas cápsulas digitales, digámoslo, porque estamos viendo que la iglesia del hoy, la iglesia que estamos escuchando constantemente, ya sea en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, estamos viendo que se está perdiendo este mensaje de arrepentirnos, de pedir perdón, ¿verdad?, por nuestros pecados y de tener esta cercanía con el Señor. Iglesia, son tiempos difíciles, son tiempos, y lo hemos hablado anteriormente, son tiempos complicados y nosotros tenemos que llamar y predicar estos mensajes a todo aquel que aún no ha llegado y a todo aquel que está dentro de las cosas de Dios y que constantemente estamos fallando. Amén. Porque nos tenemos que incluir nosotros, por muy líderes, pastores que seamos, ¿cierto?, para guiar a otros. También somos carne y también cometemos errores, también cometemos fallas. Y una de las cosas que yo siempre me he mantenido en estos 8 años es pidiendo perdón constante a Dios si en algo he fallado. Amén, porque a veces fallamos hasta en un pensamiento. Y arrepentirme de la vida, ¿cierto?, que llevaba, porque cuando llegué a Él, ¿cierto?, cuando tuve ese encuentro maravilloso con el Espíritu Santo, yo sé porque confío en lo que he sentido, lo que he visto y lo que creo, que Él transformó mi vida absolutamente. Amén. Pero debemos llamar al arrepentimiento. Amén. Por eso me encanta 2 Corintios 5:17, cuando lo puse en una de las tapas del libro, porque habla de que las cosas viejas pasaron, pero en Él son hechas nuevas, somos nuevas criaturas y eso es lo que debemos entender, lo que debemos buscar cada día. ¿Sabe? Arrepentirse, iglesia, significa tener un poco de humildad en nuestras emociones, un poco de humildad en nuestro corazón. Arrepentirse implica que reconozcamos, ¿cierto?, esa conducta o esa concepción errónea sobre las cosas que Dios nos enseña, que Dios nos relata. Y qué bueno que nosotros podamos, ¿cierto?, ser sabios y encontrar esa gracia en el Señor para poder arrepentirnos de esos pecados, de esas conductas, de esos errores, de esas fallas que a veces podemos cometer. Amén. Por eso es importante
que botemos las barreras. Y esta primera barrera es el arrepentimiento. Amén. No podemos solamente venir a Jesús y sentir esa emoción cuando conocemos a Dios, porque Jesús no es emoción. Creer en Cristo, y mira a dónde me voy a ir, mira a dónde Dios me está llevando, no es una emoción, no es un sentimiento. Creer en Cristo es una determinación, es una decisión que cada uno de nosotros toma libremente y lo aumenta, ¿verdad? Aumenta esta decisión base a la fe, porque eso es creer en lo que no vemos, creer a través de su palabra y creer porque lo podemos sentir a través de su Espíritu Santo. Mire qué lindo eso. Es importante, iglesia, poder arrepentirnos. Y mira, aquí decía, y bautizados, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuánto de nosotros quizás nos hemos bautizado y muchos se han repetido ese acto, ¿verdad?, público, porque el bautismo en las aguas es el acto público donde reconocemos libremente a nuestro Dios. Pero también hay un bautismo que es maravilloso, que es el bautismo del Espíritu Santo, en cualquier lugar donde Él te encuentre, donde Él se manifieste, porque recuerde que Él se puede manifestar en tu día a día, no solamente en los días de culto, ojo con eso. El Espíritu Santo mora en nosotros, en el templo, no mora solamente a través de un pastor, a través de un culto, no, Él mora en nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos cada día de nuestras imprudencias, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, llevamos esta relación con el Señor y vamos a tener esa consagración que necesitamos, ¿verdad?, para tener una relación cercana. Ese es el arrepentimiento. Es un proceso, una acción que nos va a llevar a esa relación íntima. ¿Sabe con quién? Con que el único que es digno de honrar, ¿cierto?, de alabar, de adorar, ¿cierto?, el único que es digno de nombrar el sobre todo nombre, el gran yo soy, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son una Trinidad. Y qué importante que nosotros votemos las barreras que no nos dejan avanzar en una vida con Cristo, en una vida, ¿cierto?, en una relación con este Dios maravilloso que ha transformado nuestro ser. Y la verdad que tenemos que tener fe, iglesia, tenemos que tener fe para creer en esto. Amén. Y usted no se tiene que sentir mal si en este momento la palabra te está llegando, ¿verdad? Está tocando tu corazón, que te estás preguntando, Señor, no me he arrepentido quizás porque traté mal a alguien, ¿verdad? El arrepentimiento no es solo sentirse mal por algo que quizás hiciste o que estás haciendo. El arrepentimiento es, la verdad, es algo que tú tienes que tener como una actitud dentro de ti de determinar que todas esas cosas, que esas conductas que quizá hiciste mal, que pensaste o que pudiste vivir y te alejan de Dios, la tienes que erradicar de tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando reflexionamos en el arrepentimiento, ¿verdad?, tenemos que ir a la profundidad de tus acciones. Y eso es lo que busca el Señor a través de su palabra. Parece que me anduve como enredando, pero es que la verdad es un tema que es mucho más largo y lo quiero como reducir, ¿verdad?, para ver si alcanzamos a hablar. No, ya nos queda poquísimo, mira, ya llevamos 20 minutos. Bueno, de las barreras. Parte 1, digamos así. Las barreras, parte 1. La primera barrera que nos aleja de este Dios maravilloso es no arrepentirnos. Por eso tenemos que hablar del arrepentimiento, iglesia. Debemos hablar de esto, debemos entender que el cambio y la forma de pensar, el corazón, la dirección de nuestras vidas, ¿verdad?, el cambio de un nuevo camino en la vida tiene que ver cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y podemos levantar esta relación con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque usted sabe, la naturaleza humana, nosotros,
¿cierto? Porque venimos con una identidad original, pero nuestra identidad se quebranta, ¿cierto? En Génesis 3, cuando hay desobediencia, caemos en pecado, pero después nuestra identidad, y siempre lo he explicado, es restaurada con la muerte de Jesús, con la sangre preciosa, pero aún así nuestra naturaleza humana está llena de malos frutos. Y aquí es donde tenemos que reconocer nuestra realidad, nuestra profundidad, hasta dónde estamos involucrados en estos procesos y hasta dónde queremos llegar con Dios. El Espíritu Santo debe morar en nuestra vida. Ese amor es perfecto y es derramado en nosotros para poder comprender, para poder aprender, para poder ser transformado en cuerpo, alma y espíritu. Hay un versículo de Pablo que dice muy bien que renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Y yo siempre lo he entendido así con la psicología, es que cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nosotros renovamos nuestro espíritu, eso se va a la emoción, al alma, donde está el corazón. Y lo que se va al alma, lo que empieza a crearse ahí como raíz, se vuelve una acción. Entonces, nosotros debemos transformar todo aquello que nos aleja de este Dios maravilloso. Y una de las cosas que te invito en esta mañana es a que te arrepientas. Amén. Que podamos botar estas barreras que nos alejan de este gran yo soy, del Dios, del dueño de todo, absolutamente de todo lo que tú puedas ver y apreciar. Que podamos arrepentirnos de todos nuestros actos que nos alejan de Él, de los errores que a veces cometemos que nos alejan de Él. Porque no solamente es el pecado que infringimos, ¿cierto? Base a la ley, que estuvo la ley, sino más bien tiene que ver con lo que a veces pensamos, con lo que a veces sentimos y con lo que a veces vivimos en el silencio cuando nadie nos ve. Amén. Cuando nadie nos ve, eso es lo que le importa al Señor. Que nosotros podamos ser personas, hombres y mujeres íntegros, cuando solamente su mirada está sobre nosotros. Amén. Uy, qué profundo eso. Qué lindo. Qué lindo es el Señor. Porque lo más importante, iglesia, es que tú y yo, aquellos que ya conocemos al Señor y que hemos experimentado esa transformación, ese cambio, ¿verdad? De mente y de corazón, ¿verdad? Qué lindo que poder arrepentirnos o reconocer que debemos arrepentirnos cuando cometemos un error. Más para aquellos que aún no han llegado al Señor y que no le conocen, ¿verdad? Y que están en esa búsqueda, ¿verdad? De arrepentirse y poder tener esta relación con el Señor. Iglesia, el verdadero arrepentimiento tiene que ver no solamente con el futuro, sino con el pasado. Si tenemos arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Si entendemos que nuestro pasado no fue el correcto y que íbamos por una dirección equivocada, el único que transforma, que cambia y que direcciona se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Así que te invito en esta mañana a arrepentirte. Amén. Una de las primeras barreras que debemos votar para poder tener, que debemos, ¿cierto?, traspasar, que debemos ganar para poder tener una relación con el Señor maravillosa. Porque ese es el proceso del arrepentimiento. Nos lleva a una relación con Dios. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde te puedas encontrar. Yo sé que nos están escuchando base a la estadística que nos llegan a nuestra plataforma, 22 países, y estamos contentos de que sea así. Nos sentimos bendecidos cuando nos llegan tu mensaje. Y yo sé que estoy respondiendo tarde, pero estamos respondiendo todos los mensajes que nos llegan en estos audios, ¿sabes? Simple y sencillo, pero directo a nuestro corazón. Así que quiero que cierres tus ojos y oramos a Dios en esta mañana. Señor, gracias por este podcast, Señor, este audio número 16, donde le hemos puesto por título Las barreras. Y esta primera parte es el arrepentimiento. Señor, que podamos arrepentirnos cada día, cada segundo, cada minuto que te fallemos. Esos errores, esas fallas, ese pecado que quizás está dentro de nosotros y que ni siquiera podemos
dimensionar o profundizar aún. Señor, tú vengas a traer a nosotros esa revelación, esa relación con el Espíritu Santo para poder presentarnos ante ti sin mancha y sin arrugas, Señor. Le hablo a la iglesia de Jesucristo, Señor. ¿Cuánto debemos sacar nuestra racionalidad, Señor, para poder poner lo sobrenatural sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, para entender que tú buscas cosas simples, sencillas, pero buscas esa obediencia, esa entrega para una relación contigo, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados. Perdona, Señor, el poco arrepentimiento que a veces podemos manifestar, Señor. Pero sabemos que tú nos enseñas a través de esta palabra que tu reino está cerca, que tu venida está cerca y que nosotros no solamente debemos arrepentirnos de nuestra naturaleza que pecamos, sino también debemos convertirlo, ¿cierto?, de todo corazón a este evangelio maravilloso. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan. Gracias por nuestras hermanas de Bolivia, Brasil, México, Señor, de Honduras, de tantos lugares, Señor, tantos países que quizás no puedo nombrar, pero que están allí. Gracias por sus vidas, porque de una forma simple y sencilla, pero tú llegas, Señor, a la profundidad de sus corazones. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos una salud, Señor, por seguir en este ministerio de identidad de reino en las naciones, Señor, en cada grupo, en cada ciudad, en cada nación, Padre, y principalmente el ministerio fundador que está en Chile. Señor, bendecimos nuestra tierra, bendecimos a Chile, bendecimos a sus líderes, a sus pastores, Señor, porque sabemos que aquellos que tienen identidad de hijo, como hablaba de paternidad nuestra hermana, Señor, aquellos que tienen identidad de hijo saben que esto largo camino nos resta. Tenemos que seguir avanzando, debemos seguir anunciando, debemos seguir, Señor, proclamando este evangelio para que otros tengan la oportunidad de arrepentirse, para que otros tengan la oportunidad de llegar a ti, Señor, que no solamente son las iglesias, sino que también aquellos que están en el anonimato, Señor, aquellos que aún no se atreven a asistir quizá a un templo, pero que están allí escuchando a través de YouTube, a través de las plataformas digitales, a través de diferentes formas, Señor, tu palabra, pero que no han tomado la decisión de servirte, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos, Señor, a ser líderes, Señor, que guíen a otros para vida eterna. Señor, no hay nada más grande que este amor en aquella cruz, este amor eterno que manifestaste a través de aquella cruz, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel y porque en este episodio número 16, en las barreras que le hemos dominado, Señor, hemos podido hablar de arrepentirnos. Arrepentirnos, Señor, para seguir teniendo una relación contigo. Gracias, Señor. Yo bendigo a todo aquel que nos escucha en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Qué tremendo, qué tremendo. Se nos hace cortísimo, pero yo sé que te quiero bendecir a donde quiera que tú nos escuches. Estamos atentos a los mensajes. Estoy respondiendo personalmente todos los mensajes y sé que estos pequeños audios que son simples, sencillos, sin teología, sin tanto estudio, pero de una forma como Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto?, en nuestro corazón, de una forma diferente, una forma simple, sencilla, pero, ¿sabes?, llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que transforma, y eso es lo que cambia, iglesia, el poder transformador de Dios. Así que te bendigo, recuerden, nosotros nos encontramos próximo martes, 8 de la mañana, hora chilena, y Miami y Belén estará con ustedes este próximo jueves para compartir estos audios digitales. Bye, bye. Nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao.